alumnos, el día de hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo, clasificación de los seres vivos. Según la clasificación de Whittaker, los seres vivos se clasifican de acuerdo a sus características morfológicas y fisiológicas en 5 grupos. Estos 5 grupos o reinos son el reino monera, reino protista, reino fungi, reino animal y el reino plantae. El día de hoy vamos a desarrollar y explorar el mundo del reino monera. El reino monera conforma la base de estudio de los seres vivos, debido a que el origen de los seres vivos se encuentra inmersos en este grupo, conocidos comúnmente como bacterias. Según una nueva clasificación, tomando en cuenta análisis moleculares de su ARN, se ha determinado que existe un grupo superior al reino. Esta clasificación, desarrollada por Carol Rose y Fox, mencionaron justamente que estos seres vivos, ¿no?, tienen una similaridad o disparidad, agrupando los seres vivos en 3 grupos. Superior al reino. Estos grupos fueron separados inicialmente en el año 1970 en el interior del reino monera. Es decir, las bacterias fueron separadas en 2 grupos. Se habían observado una serie de diferencias en cuanto a los análisis moleculares. Se habían observado diferencias en 2 tipos de bacterias, denominadas arqueas y eubacterias, o arqueobacterias o eubacterias. Posteriormente, se determinó que los seres vivos se encontraban divididos en 3 grandes grupos. En el interior del reino monera se encontraban los 2 grupos denominados dominios: el dominio arquea y el dominio eubacteria. Y en los demás reinos, los 4 reinos restantes, conformaban el dominio eucaria. Entonces, según Sidney Fox y Carol Woese, los seres vivos se encuentran agrupados en 3 grandes dominios: el reino monera, incluidos los 2 dominios denominados eubacterias y arqueobacterias, y los 4 reinos restantes, el reino protista, el reino fungi, el reino animal y el reino plantae, se encontraban inmersos en un solo dominio denominado eucaria. Este fue un acontecimiento importante para poder conocer un poco más sobre las bacterias, y justamente su foco de estudio, o la forma como lo desarrollaremos el día de hoy, es tomando en cuenta ese criterio de clasificación: las eubacterias y las arqueobacterias. En general, ¿qué son las bacterias? Las bacterias son organismos microscópicos, organismos invisibles al ojo humano. Miden aproximadamente entre 1 a 2 micrómetros, pero algunos pueden llegar a medir hasta 5 micrómetros o pueden tener un tamaño inferior al micrómetro, hasta 0,1 micrómetro, como los micoplasmas o micrococos. La bacteria más grande, una de las bacterias más grandes, es la Escherichia coli, ¿no? Una de ellas es la Escherichia coli, pero también se han encontrado otras bacterias que tienen un tamaño que sobrepasa el tamaño promedio, ¿no? Pero justamente el tamaño pequeño es una de las características importantes de las bacterias, pero no es la característica más importante, sino hay otros aspectos importantes, que son los aspectos estructurales, que definen a una bacteria. Las bacterias son organismos microscópicos que no presentan un núcleo definido. Son organismos generalmente microscópicos, ¿no? Generalmente microscópicos, que no tienen un núcleo definido. O sea, en otras palabras, lo que le quiere decir es que estas bacterias no tienen núcleo, sino su ADN se encuentra disperso en su citoplasma, sin envoltura nuclear. Y a este lugar, o a esta región donde se encuentra el ADN disperso, se denomina nucleoide. Es una célula sin núcleo o sin presencia de núcleo definido. En una sola palabra se dice que son organismos procarióticos. A diferencia de los demás organismos que vamos a desarrollar, como son los protistas y los demás organismos superiores,
que son eucarióticos. Estos organismos son únicos y exclusivamente procarióticos. Son organismos que están conformados por una célula sin núcleo o sin envoltura nuclear. La otra característica de estos organismos es que generalmente son unicelulares. Unicelulares, algunos de ellos pueden formar agrupaciones o colonias, ¿no? Pero generalmente son unicelulares. Y vamos a hablar justamente de otras características importantes en cuanto a su morfología, también a su estructura interna de estos organismos, para poder detallar un poco más sobre estos dos grupos que vamos a desarrollar. Empecemos con las eubacterias. Las eubacterias son las bacterias más evolucionadas. Son las bacterias que se encuentran en diferentes tipos de ambientes. Como mostramos en esta imagen, estas eubacterias las encontramos en diferentes tipos de ambientes. En el ambiente terrestre, ¿no? En diferentes tipos de ambiente terrestre, le podemos encontrar también en ambiente húmedo, claro, en el aire. O sea, tiene una distribución cosmopolita, ¿no? Se encuentran en diferentes tipos de lugares. Esa es la característica de las eubacterias. Otra característica de las bacterias en cuanto a su morfología es que ellos tienen tres tipos de formas típicas, tres tipos de formas comunes. La forma esferoidal, ¿no? O forma ovoidal, que se denomina cocos, como ustedes están observando acá en la pizarra. Esta justamente es una forma ovoidal o esférica, ¿no? Que presentan estos organismos. Se llaman cocos. Los cocos pueden encontrarse en grupos, ¿no? Como acá tenemos a un cocos que están en grupos, ¿no? Aquí hay dos cocos, por ejemplo, y se denomina diplococo, ¿no? Tiene tres tricocos y así sucesivamente, ¿no? Este es un diplococo, ¿no? Es un diplococo que puede disponerse, este diplococo, si se sigue uniendo más individuos, o se sigan incorporando más individuos, puede disponerse de una forma, como lo estamos observando aquí, que es en forma de cadena, y se denomina estreptococo, ¿no? O se dispone, ¿no?, en forma irregular y se denomina estafilococos. Para mencionar alguna de ellas, por ejemplo, el estreptococo, que es el de acá, el estreptococo pneumoniae, ¿no?, el que produce la neumonía, es un ejemplo de este diplococo, ¿no? Aquí tenemos al estreptococos, ¿no?, al estreptococos piógenes, ¿no? Tenemos a otro estreptococo, otra especie. Y aquí tenemos, por ejemplo, puede ser el Staphylococcus aureus, ¿no?, que causa problemas epidérmicos y también respiratorios, ¿no? Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. Y aquí hay otra forma, ¿no? Hay algunas bacterias, por ejemplo, que tienen una forma alargada, en forma de bastón, y la denominan bacilos. También se disponen de forma unitaria, ¿no?, como lo estamos observando aquí, ¿no?, o se disponen en cadena, ¿no?, de forma regular, en cadena, como lo estamos observando aquí, ¿no? Si se forman en cadena, se denominan estreptobacilos, los estreptobacilos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a esta bacteria, ¿no?, que se dispone justamente de forma unitaria. Y aquí hay varias, ¿no? Hay varios tipos de bacterias que tienen forma unitaria. Por ejemplo, tenemos Escherichia coli, ¿no?, que es una bacteria que se dispone de forma unitaria, ¿no? Aquí también podemos tener también a otras formas. La tercera forma que estamos observando aquí es la forma helicoidal, ¿no? Estas bacterias también tienen una forma helicoidal, ¿no?, helicoidal, en forma de sacacorcho, ¿no?, como lo podemos observar aquí. Y hay una forma helicoidal no completa, ¿no?, como lo observan aquí, ¿no?, una forma helicoidal no completa, que es un vibrio, por ejemplo, ¿no? Pero si es completa, sería una espiroqueta, ¿no? Entonces, la forma como se dispone esta bacteria pueden ser, ¿no?, en esta forma, no completa, y se llaman vibrios, y si es de forma completa, se denominan espiroquetas, ¿no? En acá, por ejemplo, es una bacteria denominada, por ejemplo, sería el Helicobacter pylori, por ejemplo, ¿no? Esa bacteria que se encuentra que se aloja o que se hospeda en nuestro estómago, es uno de los precursores del cáncer al estómago, ¿no?, que es el Helicobacter pylori, ¿no? La presencia de esta bacteria va a determinar que esa persona pueda tener o pueda desarrollar cáncer al estómago, ¿no? Helicobacter pylori.
Y acá tenemos a otra bacteria, ¿no? Que tiene forma espiralada, ¿no? Como lo observamos aquí. Que es la espirulina, por ejemplo, ¿no? La espirulina. Ustedes están observando otro detalle importante también en cuanto a su forma, que también tienen flagelos, ¿no? Estos flagelos que están aquí, ¿pero qué es un flagelo? No hablaba de flagelo, profesor. Lo que pasa es que los flagelos son apéndices, ¿no? Que pueden encontrarse revistiendo a estas bacterias y se encuentran principalmente en los bacilos los bacilos, ¿no? Por ejemplo, acá, estos bacilos que tienen forma alargada, forma de bastón, tienen flagelos, ¿no? Que se disponen, por ejemplo, de diferentes formas. Si tienen solamente uno, ¿no? Se llaman monótricos. Si tienen un flagelo, se llaman monótricos. Si tienen un penacho, lofótricos. Un penacho como un profesor, o sea, si tienen un ramillete de flagelos en un lugar, se llaman justamente lofótricos, ¿no? Pero si tienen dos penachos en ambos polos, se llaman anfítricos. Pero ¿sabes? Si tienen así como acá, que tienen en todo el contorno de esta bacteria, se denomina, si están en toda la se llama perítricos, ¿no? Profesor, ¿esta bacteria qué es, profesor? Esta bacteria sería el treponema, ¿no? Esta bacteria es el género treponema. Profesor, ¿y esta célula de aquí qué representa? La célula de acá que representa al organismo de la bacteria, ¿no? Esta es una bacteria, por ejemplo, sería una Escherichia coli, ¿no? Una Escherichia coli es representada aquí para poder ver su morfología, su estructura principalmente, ¿no? Su estructura, la estructura es el contenido que presenta, ¿no? Tanto en las envolturas y en la parte interna, ¿no? En cuanto a su envoltura, ellas presentan tres envolturas. Toda célula presenta una envoltura denominada membrana celular, que le permite regular las sustancias. Lo que está de color azul vendría a ser la membrana celular. Toda célula, o la mayor parte de células de los organismos, presentan una segunda envoltura, llamada pared celular, que tiene la función de proteger, que sería el color verde, ¿no? Que tiene la función de proteger a la célula contra las presiones internas del agua, ¿no? El agua ejerce una presión sobre la membrana y la membrana puede tender a romperse, ¿no? Entonces, la pared celular lo que hace es amoldar o regular esa presión interna, ¿no? Del agua. Entonces, protección es la función de la pared celular. Ahora, en cuanto justamente a la pared celular en las bacterias, esta pared celular es una pared celular conformada principalmente por una molécula llamada peptidoglucano. Este peptidoglucano tiene una importancia fundamental en la protección de esta bacteria ante agentes externos, ¿no? Tiene una importancia, ¿no? También justamente en la evasión de en la resistencia también, ¿no? En la resistencia ante agentes externos, ¿no? Pero principalmente el agua que le dije, ¿no? El agua protege contra el agua, ¿no? Ahora, ciertas bacterias incorporan una tercera envoltura que tiene tiene varias funciones en verdad, pero la función más importante es de camuflaje, es de esconder los receptores o los factores de reconocimiento de la bacteria. Es decir, cuando una bacteria, o cuando ciertas bacterias quieren ingresar a un huésped, a un organismo, ese organismo desarrolla sistema inmune, ¿no? Que le va a eliminar a esa bacteria. Entonces, el sistema inmune va a reconocer a esa bacteria mediante sus receptores, ¿no? Que tiene. Pero ¿qué pasa si esos receptores se camuflan, se esconden? Justamente la cápsula se encarga de esconder esos receptores. Entonces el sistema inmune no la identifica. Entonces, esa cápsula va a tener una función importante en esta bacteria en la evasión del sistema inmune o la evasión de los antibióticos también, ¿no? Para la eliminación de estas bacterias. Entonces la cápsula es un agente importante, una envoltura importante en ciertas bacterias y tienen tendencia a la patogenicidad. ¿Pero qué significa patogenicidad? Porque habla de este término muy complicado. Patogenicidad significa que esta bacteria va a ser virulenta, o sea, va a causar una enfermedad, va a causar un prejuicio a ese individuo, ¿no? A ese organismo. Entonces, mientras la bacteria esté en esta cápsula,
esta bacteria va a ser virulenta, va a causar enfermedad, ¿no? Porque va a evadir al sistema inmune. Ahora miren, observen también que hay unas ornamentaciones aquí, ¿no? Unas pequeñitas, ¿no? Unos apéndices pequeños. Esos apéndices pequeños conforman a los fimbrias. Fimbrias, ¿no? Los fimbrias son apéndices pequeños que lo encontramos aquí, por ejemplo, de forma periférica. Mire, Escherichia coli está de forma periférica, ¿no? Que tiene una importancia en la adherencia a la fijación a un sustrato, ¿no? Cuando una bacteria ingresa, tiene que encontrar un lugar de cobijamiento, un lugar donde va a residir, donde se va a alojar, ¿no? Entonces, ¿cómo se aloja? Se aloja justamente con estos pelitos pequeñitos, ¿no? Llamados fimbrias, ¿no? Pero hay algunos fimbrias que tienen capacidad de prolongación. Son pelos mucho más largos. Estos pelitos mucho más largos son órganos sexuales. Son órganos que van a desarrollar, van a permitir la reproducción sexual en estas bacterias. Estamos hablando del pili. El pili, ¿no? Entonces ya mencionamos de fimbrias, hemos mencionado el pili, y ahora vamos a mencionar este apéndice justamente prominente que sale en el interior, que nace desde la pared celular, ¿no? Y se extiende a lo largo del cuerpo de la bacteria. Este apéndice largo, ya lo hemos mencionado, es el flagelo, ¿sí? El flagelo es un apéndice largo que permite a estas bacterias realizar el movimiento, así como para funciones como por ejemplo la alimentación, para funciones como la evasión a los depredadores, ¿no? O la evasión a los antibióticos, ¿no? Entonces tiene múltiples funciones este flagelo. Su función es movimiento en sus distintas actividades, ¿no? En la parte interna encontramos al citoplasma. Las bacterias presentan un citoplasma mucho más simple que las células eucarióticas. Su citoplasma es menos complejo. Menos complejo en el aspecto de que no presentan organelas citoplasmáticas. No hay envolturas, no hay componentes membranosos, como sí lo hay, por ejemplo, en las células eucarióticas, que son las organelas citoplasmáticas. Aquí no lo hay. Aquí lo que hay es estructuras no membranosas. Estamos hablando de los ribosomas, ¿no? Estos puntitos de color azul que ustedes observan aquí son los ribosomas que están inmersos en el citoplasma. Hay gran cantidad de ribosomas. Estos ribosomas ultramicroscópicos son los que se encuentran en estas bacterias. Estos son los ribosomas que tienen un peso molecular inferior a los que tienen las células eucarióticas. Su peso molecular es 70S, ¿no? También encontramos algunos componentes proteicos, ¿no? Lipoproteicos, como los gránulos de globulina, ¿no? Volatina, gránulos de volatina, ¿no? También encontramos sustancias como el almidón, ¿no? Los gránulos de almidón, ¿no? También encontramos ahí en el interior de estos organismos, ¿no? Como lo estamos viendo acá, ¿no? Gránulo de glucógeno, que encontramos glucógeno y almidón, encontramos en el interior de esta bacteria, ¿no? ¿Qué otra cosa más, profesor? Lo de color rojo, por ejemplo, es lo más resaltante. Lo de color rojo comprende justamente a la región donde se ubica el material hereditario conformado por el ADN. El ADN se encuentra disperso, ¿no? Disperso en el citoplasma. Entonces, cuando se tiñe a estas bacterias, la parte más oscura, o la más reluciente, es justamente el lugar donde se encuentra el ADN. Estamos hablando de esta región denominada nucleoide, ¿no? Ahora, este ADN se va a convertir, cuando la célula se reproduce, se convierte en un cromosoma, porque las bacterias solamente presentan uno o hasta dos máximos cromosomas, no más. En cambio, las células eucarióticas pueden tener, ¿no? 6, 7, 10, pueden tener hasta miles de cromosomas. En cambio, ellos solamente uno o dos. Las bacterias también tienen una relevancia, una importancia en la capacidad de poder evadir a los antibióticos, capacidad de resistencia a los antibióticos. Y esto se debe justamente que las bacterias tienen un lugar de memoria, un lugar donde les permite captar información, ¿no? De otras células, ¿no? Para poder evadir a un antibiótico, ¿no? Cambiar su estructura, cambiar su componente químico, componente genético,
De tal manera que va a sobrevivir, va a estar más capacitado para poder sobrevivir ante ambientes hostiles, ¿no? Y esto justamente lo desarrolla en esta parte de ADN que se encuentra separado del ADN principal, ¿no? Este ADN extracromosómico, así se dice, ¿no? ADN extracromosómico que se encuentra separado del ADN principal se denomina plásmido. El plásmido. El plásmido es el que interviene en la reproducción sexual. Porque las bacterias se reproducen de dos formas. Reproducción sexual, ¿no? Que es separación de su cuerpo, formando dos individuos idénticos, o bien puede ser por reproducción sexual, recombinando su información. O sea, por ejemplo, las bacterias se dividen, ¿no?, de 30 a 60 minutos, ¿no? Más o menos el tiempo de división de una célula, ¿no? De 30 a 60 minutos dura su división celular, en una división celular asexual, ¿no? Pero en cambio, en una división sexual dura un poco más, pero lo que quiero decir es, jóvenes, es que la reproducción asexual no les va a dar resistencia, no le va a dar capacidad de sobrevivencia. En cambio, la reproducción sexual sí tiene la capacidad de poder recombinar su información a través de los plásmidos para poder sobrevivir ante agentes hostiles, ¿no? Entonces son los plásmidos, agentes heterocromosómicos. Les mencionaba que la reproducción sexual puede ser de varios tipos, ¿no? Reproducción sexual por bipartición, ¿no? Reproducción sexual por bipartición que es la más importante, ¿no? O la reproducción sexual por conjugación, que es la más importante, la que predomina generalmente en estas bacterias, ¿no? Por conjugación. Otro detalle importante que quiero mencionarle es que la pared celular de las células de estas bacterias pueden tener dos tipos de composición, ¿no? Dos tipos de composición. De acuerdo a un estudio, a una observación que había desarrollado el físico ganés, el Gram, ¿no? Había mencionado que había observado, ¿no?, que cuando se incorporaban estas bacterias, se incorporaban estas bacterias y sumergidas en un tinte violeta, ¿no?, algunas bacterias se teñían de color violeta y otras no se teñían, ¿no? Entonces, cuando estas bacterias se teñían de color violeta, él la denominó bacterias Gram, porque, ¿no?, se tiñen a este color. Las que no se tiñen de color violeta le denominó Gram negativas. Pero ¿cuál es el fundamento de su estudio? ¿A qué se debe? ¿Por qué estas bacterias, por qué este grupo de bacterias sí se tiñen y por qué el otro grupo no se tiñe? ¿A qué se debe? Se debe justamente a la composición química de la pared celular. Como ustedes van observando aquí están las bacterias Gram positivas, que son las que se tiñen, es porque justamente ellas van a retener el colorante debido a que su pared celular es gruesa, ¿no? Su pared celular es gruesa, miren, como ven acá, su pared celular es gruesa, ¿no? Su pared celular es gruesa que le permite retener el colorante violeta. En cambio, las bacterias que no se han teñido de color violeta, incorporan el tinte violeta, pero este tinte violeta logra salir ya debido a que justamente su pared celular tiene una pared celular muy delgada, ¿no? Miren, es muy delgadita. La de color verde viene a ser la pared celular, es delgadita. Pero lo que están abajo y arriba, ¿qué son? La membrana celular, ¿no? En la parte superior tenemos a la membrana externa y en la parte interior tenemos a la membrana celular, la que hay comúnmente, ¿no? Y aquí solamente en las gram positivas tenemos a la membrana celular, en cambio las gram negativas, que son las de acá, tienen membrana externa y membrana interna, ¿no? Esa es la característica justamente de la composición química de la pared celular en relación a este procedimiento denominado tinción gram, ¿no? Importante para el descubrimiento, el conocimiento, ¿no?, de la estructura de la pared celular, de las bacterias. Miren, y observen aquí, en este lado tenemos a otro grupo, el grupo de las cianobacterias. En el grupo de las cianobacterias encontramos a las bacterias primitivas, que fueron las primeras bacterias que desarrollaron fotosíntesis. Estas bacterias desarrollaron fotosíntesis a partir de dos estrategias importantes. Bueno, profesor, la capacidad de poder fijar nitrógeno
nitrógeno en la atmósfera. Este nitrógeno que se encuentra en abundancia en la atmósfera fue absorbido por estas bacterias y les permitió, ¿no?, a través de otras sustancias, denominadas pigmentos fotosintéticos. Ellos presentan pigmentos fotosintéticos como la clorofila A y la clorofila C y ficobilinas, ¿no?, y ficocianinas y ficolitrinas, ¿no?, ¿verdad? Estas ficocianinas y ficolitrinas, al igual que los pigmentos de la clorofila A y la clorofila C, van a permitir desarrollar fotosíntesis en este tipo de bacterias. Se menciona que estas bacterias se originaron hace 3.800 millones de años aproximadamente, ¿no?, y fueron las que inundaron, ¿no?, la atmósfera de oxígeno, ya que llegó un momento donde que los organismos que se encontraban en ese momento eran todos exclusivamente heterótrofos, ¿no? O sea, no tenían la capacidad de poder producir su propio alimento, ¿no? Se comieron todo el alimento que hay. Entonces, como escaseaba el alimento, un grupo de bacterias desarrolló fotosíntesis, ¿no? Un grupo de bacterias, ¿no?, tuvo la estrategia de captar la luz solar y de esta manera generar moléculas orgánicas para su propio abastecimiento de energía, ¿no? Entonces, fueron los primeros organismos que realizaron fotosíntesis y aquellos responsables de inundar la atmósfera de oxígeno. ¿Para qué? Para que otros organismos puedan sobrevivir. Miren, son las cianobacterias. Profesor, ¿y estas cianobacterias cómo son, profesor? Bueno, les comento, son generalmente, en cuanto a ver su estructura, pueden ser uni o coloniales, y si son coloniales, se pueden encontrar en racimos,